The following presentation is part of the Technology and the Corporation Conference Series, sponsored by MIT's Industrial Liaison Program. I didn't have the translation on, but I heard some things there that may be true. So it was a fascinating talk by George, and I feel like I ought to somehow continue on that line. But I'm not quite in the same area. So I do software. I'm one of those IT guys. Abel Sanchez and I are both software guys, and he's going to talk after me. So I'm kind of doing the first half of this. It was interesting flying in to Madrid yesterday that all the taxis were on strike. This was Marseille 2 years ago. Exactly the same thing. This was protesting against Uber. So we live in this kind of world that digital has an effect. So we started in this about 2001 and started within the Internet of Things. So this was kind of after the first, Web 1.0 was already going. That Tim Berners-Lee had invented it, 10 years before, and we came along and said, okay, maybe we can have devices talk to each other. Maybe we can track things. And this is how the Internet of Things came about. And we learned a lot of lessons in that there's a lot of problems. It's easy to say things like, we want to integrate such and such. It turned out to be really difficult to do this. And even now, supply chains are fragmented, that you don't have this kind of visibility of everything all the way through supply chains. Things get lost. Things are injected into supply chains that shouldn't be there. Counterfeits. Counterfeiting is a big problem. We were into anti-counterfeiting, and that led us into cybersecurity, which I'll talk a little bit about. Both Abel and I are involved in that now. So that's kind of some of my history, and obviously the Internet of Things was invented, in fact, before we came along, by Sanjay Sarma and Kevin Ashton. But it's still ongoing. They're still trying to make this kind of supply chain and having total visibility into it work. That we've got better at it, but it's still not there. So the web has given rise to a number of things. One of the things is that there's data. We have lots of data now that, we're all carrying along cell phones, and this knows exactly where I am. It told me yesterday, how do you like your hotel? Do you want to comment on it? It knows and gives me advice. I actually ought to set this going, so let me reset it here. Okay, it's going. So part of this is that we have to understand the data. The data at the moment is mostly not used. We're gathering it, but very little of it's used. So we set up the Geospatial Data Center. If you want to see the kinds of things that we do, if you go to this website, you can see all our projects. And we're involved in things like data analytics, machine learning, and one of the things that's happening with the next generation of the web is things like blockchain. So we'll talk a little bit about that, but the future of the web has changed. So I'd like to quickly go over Web 1.0 that gave us scale, that now we can have an app that reaches across the world. Alibaba, is a $500 billion company now. They're reaching into the States. Amazon is reaching the other way. And we've got this kind of connected world. And George was talking about it, the clock tick, that the clock tick is faster and things are connected. We saw in 2008, the financial crash, that things were connected in a way that we hadn't realized. And so there's a question about what kind of world are we living in now? Is it the same as 50 years ago, 100 years ago? Or is there something really different about it? So I'll talk a bit about rewiring the web, blockchain, and we've got another expert later to talk about the business applications of blockchain. IPFS is Interplanetary File System out of Stanford, but an interesting development of what you can do now, where you can connect machines together, thousands of machines, hundreds of thousands or millions. And so one of the things that you have to do
if you're developing your vision statement, is to understand what's the technology capable of now. It's changed in the last 5 years. The way we develop software now is nothing like we developed it 10 years ago. Nothing like it at all. You know, the oracles are dead. Microsoft nearly died. The way we develop software now is radically different. And so your vision needs to take account of that. That the clock ticking software is super fast now. Instead of a 3-year project, you'll turn out a 6-month. You need to get something out there fast. Somebody like WhatsApp, 50 people, $18 billion company. You know, they come out of nowhere. They've got hundreds of millions of people, probably nearly 1 billion now. So it's a very different world. And so I'd like to finish up with we're developing these new systems, but there's a question of can we manage them? So Web 1.0, it was great in that we could have these URLs that address documents. You know, Tim Berners-Lee was sitting in CERN, and he wanted to share all the data, and invented this system. So not only, so when you see this URL, that's that HTTP thing, that it's addressing a machine, but the last bit is addressing data on the machine. So you can address data across the world. That simple URL is very powerful. Now, the problem we ran into was when we come to things, we put IDs on things, but so we use these URIs, this thing at the bottom here. Let me see if I can, does it point? Oops. Sorry, let's go back. So these URIs are universal resource identifiers, and we use these, the EPC codes, the electronic product codes in supply chains, look like this. Now the problem is, you can't just look this up. There's no dictionary somewhere that you know what that means. Now this has implications that if we start trading stuff, we have to know what stuff are you trading. You know, if I'm selling you a bottle of ketchup, you want to know what kind of ketchup is it. You know, and the SKU, you know, the stock keeping unit will tell you some things, but not that much. You know, cigarettes, Philip Morris has 20,000 SKUs, and they're all cigarettes, but they're different kinds slightly. So you have to know, where do you find this information? What machine do I need to go to that can resolve this number and actually tell me what it means? There's hundreds of thousands of these numbering systems out there. If I'm selling you a cow, it'll have a different numbering system, you know, to if I'm selling you pork. That they're just, if you go to a hospital, totally different numbering system. So it's not like there's one numbering system. Okay, so in the Internet of Things, we ended up with these EPC codes and with tens of trillions of things that could be identified. If you can only find the machine to talk to that will tell you what that number means. So George was talking about rethinking the organization. I think it's more radical than we think. You know, it's no good just taking the hierarchy that you've got in place now and just trying to think, you know, digitally about it. That hierarchy won't work in the same way. This is a great book by a nuclear submarine captain called Turning the Ship Around, and it's worth reading. Basically, what you're seeing in some organizations like Netflix is they're driving down decision-making power down to the people that actually are producing the product. So they give power to the engineers to actually deploy without asking permission above. They don't have to go to the CEO to ask permission to do things. Amazon, for example, now turn out a new product every 11 seconds. So AWS, you know, Amazon Web Services, are pushing out new stuff all the time. So part of the problem is you have to know what the heck you're architecting. So you talk about a digital platform, what do you mean? You know, is it SAP or Oracle, or is it something new? And it's not one platform, you've got multiple platforms. You talk to the large companies, one of them, Procter & Gamble,
had something like 20 different SAP systems that didn't have the same master data. So, they bought companies, and those companies had SAP systems, and you end up with a mess of SAP systems, that spaghetti. So, the present web has had a huge effect, but it's built on trust, and this has become a problem, that we've got all these devices talking to each other, that Internet of Things, so CCTV cameras you can talk to, I can talk to a camera in China and control it quite easily. And what I'm doing is I'm using a web server. So that HTTP address up there, for example, you're hitting a web server and you can ask it things. You can say, give me the data for such and such. So it's very easy to talk to devices. And this became a problem. So this was an attack that nearly took down the whole internet in the US. And it was because CCTV cameras were compromised. The attackers took over something like 500,000 CCTV cameras and then launched a denial of service attack and took out the DNS servers. And the DNS servers resolve, the www.mit and tell you what IP address it is. So someone's trying to take down the web, basically. They're practicing taking down the web. And it could be Russia, it could be China, we don't know. But they're getting pretty good at it. So we've got a serious security problem. And, you've read about the smart cards being hacked here, that now, we've got this public key encryption where you've got a private key and a public key. If you expose your public key, they can calculate your private key. Takes about 20 minutes, and depends on how you've calculated these, but basically a whole load of these smart cards are compromised. You just heard about Intel being compromised. Their management system, basically, of the chip is compromised. So that means if somebody takes over your chip, they've got your computer. Your super user password doesn't matter. They're underneath all that. They control your machine. This is really serious stuff. The attackers have all the advantages, that the cost of attack has dropped. And so we put a naked machine on the web at MIT, and watched it for 24 hours. And in that 24 hours, it was scanned something like 25,000 times. And of those, it was attacked thousands of times. And these are by bots. So it's not like you can sit there and say, I don't have much money in the bank, they're not going to attack me. These are automated attacks. They're just looking for open ports on your machines. So this is the Russian mob, and they're basically for sale, hacking a Facebook account, $130. Taking down a corporate mailbox, $500. So you get some idea of how difficult it is. Is it that difficult? $500, what's that? That's maybe 3-4 hours of some person's time, and they can take your corporate mailbox. We had all our email at MIT diverted to South Korea for half a day. And that was just by a hacker that we actually annoyed, and they just took our email, shifted it to South Korea. This is a real problem. Cyber now is a horrible problem we don't know how to solve. There may be one or two ways around it. So we've got this present web system that's optimized, but not really for the things that are happening today. If you want to defend yourself today, you're probably going to go distributed. You're going to take your jewels, if you like, you're going to break them up and put them in different places. So if an attacker attacks you, they'll get some of your assets, but not all. You'll still be able to function. So that's the goal of going distributed. And you can go highly distributed today. So basically, if you do this, you want to distribute your servers, and you'll be using something like a distributed hash table to name your servers. You say to your, let's suppose I've got 1,000 servers, and I just want to give them names. I say, choose a number, and they just choose a number, and they'll be distributed roughly evenly if they do that randomly. And basically, we need to use their hash address and give
each server a partial map of the other servers. So they know enough other servers that if they want to send a message to somebody, they may not be able to know directly where that message goes, but they can send it to a server that does know. So the messaging will work. So you have a partial, and I'm just going to skip through this because I'm out of time, but basically what we want to do is to be able to put files out there and shard the files so they're in pieces across servers, but be able to know how to get those back. So this is what the interplanetary file system does, basically. And controlling large numbers of machines is what blockchain needs to do. So what we've got with, we call it Web 3.0, is an overlay on the present web of a system where we've got a partial view. Nobody's got a full view of what's going on. So if somebody's attacked and I'm taken down, they steal everything I know, but I've only got a partial knowledge of the whole network. So blockchain, what did it do? Well, it came along and it said, what we'll do is we'll have software decide on things. That we're going to have nodes, so these nodes are the miners, and what they do is they compete to bundle transactions together and form a hash that has a certain signature, leading zeros. And to do that, they have to guess another number to add to the hash of these transactions and put that block into the chain. And then they broadcast it out. So the trick really is they need to know who else to talk to. Yep, they need a map of who else are miners. They broadcast their success out and say, I've mined this block. And then the other miners have the opportunity to either include it or not include it. And it's in their interest to include it. So blockchain basically is a system of mutual interest that if I'm a crook, I'm not going to survive in this world. That I'll fall behind, and these other people will add to their blockchains, and my blockchain will be different, and nobody will look at it. So I'm sure that we're going to go quickly through this, but it's based on things called hashes, and we've got Merkle trees, and so the bottom level would be the transactions, and we have a single top hash that gets encoded into the blockchain. And we can rip through the blockchain really fast. These Merkle engines can do, basically, they can rip through your ledger and actually check everything. So these are doing 25 billion calculations a second, say. So you can do an awful lot in a second. So the idea is that we can rip through the whole blockchain and check everything, and check what you've got in your wallet. So it's not like your wallet actually is just a list of transactions. It's not like an amount. And people can go back and check everything. So this is what a blockchain looks like. All of you are trying out blockchain, I'm sure, trying to figure out how to incorporate it. What I'd say is what George said. Get your hands dirty. It's not that difficult to write a blockchain. We wrote our own blockchain, and it took us, a week or so. And what it consists of is that you'd have an architecture looking something like this. You'd have nodes. So nodes are machines out there somewhere. You put a web server on each machine so that you can talk to them. So that's this browser over here and these blue arrows. And then when a miner has mined something, so node number 1 mines block 2, it broadcasts it out to nodes 2 and 3, and they have the opportunity to include it or not. And if they're smart, they include it. And that's all blockchain is, basically. Now, it has big implications because software is making the decisions for you. You don't have to trust anyone. So it removes, if you like, this trusted third party. We don't need, I know some of you are bankers out there, and I was just going to say we don't need the bankers, but maybe we do. Okay, so China is probably going to go to a cryptocurrency because it allows them to track everything their people are doing. And if you're centrally controlled, that may be a good thing to do.
But what kind of world are we building here? So this was the flash crash in 2010, where about $1 trillion was lopped off the market. So when we hand over the keys, if you like, to the machines, we may have a problem. You know, we may forget something that happens. And with this, you know, the prices of stocks were going down, and machines were doing the high-frequency trading. They said, okay, the stock is going down, we've got to sell. That drove it down even further. Other machines kicked in and sold, and suddenly you've got an avalanche which, you know, in 20 minutes wipes out $1 trillion. So it's not necessarily that good. So you talk about how do you manage a company? So what happened to these guys, BlackBerry and Nokia? You know, they were dominant. So Nokia had a $150 billion market cap and went down to $7 billion from 2008 to 2013. You know, so in 5 years, they lost basically everything. Same with BlackBerry. Now you have to ask, were their management stupid or not? Or is there something changed about the world that we're trying to manage? Yeah? If the world that we're trying to manage now is this like very fast tick world, we may not be able to make plans for 3 years or 5 years. So this is, I don't know if you can get the sound on this. Pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. So that was Steve Ballmer, you know, head of Microsoft, making a critical decision in 2008, and it nearly killed Microsoft. You know, they've kind of recovered now, but they're still not in mobile computing. And so you've got very smart people managing these companies into the ground. Now, is it that they're all stupid? I don't think so. I think these are smart guys. They're very knowledgeable guys. Technology is beginning to kill people. This is from 1900 up to 2010. And you can see in 1970, we begin to have more technological disasters. So what kind of world are we living in? So this is a military term, VUCA, that we're living in a world that's highly volatile, highly uncertain, complex, and ambiguous. And we're trying to manage in this world. So what do the military do? Well, it turns out the military do what we're doing in software now. We've gone from the waterfall method of developing software to what we call agile. And agile is basically an admission that we're uncertain about things. So what we do is we build something fast, we test it, and we try and learn. We check it. We say, is there really a market out there? Let's test it. Get something out there, see if customers buy it, learn, and go back around. And so this was developed by this guy, John Boyd. If you want to read somebody, this is the second guy to read. So he developed this OODA loop, observe, orient, decide, act. The faster you go around that OODA loop, the faster you're going to defeat your enemy. That he was a fighter pilot and was looking at why the F-86 was shooting down 9 times as many planes as the MiGs. And it turned out the MiG was a superior plane. But it was that the pilots could go through their OODA loop in the F-86. It had a slightly bigger cockpit and it had hydraulic controls. So what we're doing now today in software is we're going through this OODA loop. We're trying to outperform our competition by going faster. If you look at what they call DevOps now, instead of deploying in months, we're down to deploying in under a day. The clock tick is super fast. What I'd say, if you want to look at part of a company that's moving fast, it'll be your IT. It should be your IT. If they're not, there's something wrong.
So, part of this as well is to do with what kind of system you're trying to manage. If you think it's a predictable system, then you're down on this kind of, so this is the four-corner map, and this is a guy, Dave Snowden, not Edward Snowden, not the guy that released all the secrets. But if you're up in the complex adaptive system, that's a system that's never in the same state twice. So you don't have experience. It's never happened before, ever. And if you're down in the chaotic, it's even worse. You know, if you're in that 20-minute crash, what the heck do you do? You know, you have to react at machine speed there, and you can't do it. You don't have time to have a board meeting. You know, it's all over in 20 minutes. So my question to you is, what kind of systems are you trying to manage now? That I was brought up in the Newtonian world of things being predictable. But it's pretty clear that today, I don't think things are that predictable. You know, you can't make 5-year plans. The price of oil, what is it? You know, $120, $50? What's happened in Saudi Arabia now? A prince comes along and suddenly the whole region has changed, you know, in a month. So my sense is we're in a different world, that we've got to learn faster, operate faster, and go through this OODA loop. And we have a number of courses at MIT. The cybersecurity one is a depressing course, but you ought to come. I get very depressed every time. We get all the experts we can from around the US, bring them in, and they tell us what's going on, and it's just depressing. But you know, it's something you have to be aware of. If you're in a corporation today, you've got a serious problem. That, you know, it's not easy to defend your systems. And we have another exec course on cloud computing and data science. So our sense is that the future is this human and plus machine, that you're going to be working with new tools. Obviously AI is having some impact. I believe that humans are going to be still in the loop, but it's a different world to the one that we used to live in. We don't have that time to sit back and make 5-year plans. You've got to do something now, get experience, and check your assumptions. I'll stop now and hand over to Abel. I hope I'm in time. Yeah, I'll come back up with Abel at the end and take questions. Sí, vamos a responder las preguntas, John, y cuando termine Abel Sánchez, que va a hacer la segunda parte de la presentación. Abel. Mientras aparecen las diapositivas, quisiera decirles buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Ya salió. Y quisiera hablarles hoy sobre un tema que es un tema que bastante me apasiona. Mi padre fue profesor en la universidad, crecí yo dentro de la universidad, he estado dentro de la universidad toda mi vida. Y aún así, como en muchos de sus campos, el día de hoy me preocupa mucho el futuro de lo que será la universidad. La misma amenaza o el mismo reto con que estamos tratando en muchas industrias ahora viene a la universidad. Y en qué vamos a terminar es una de las dudas fuertes que tengo. Tengo un hijo que está decidiendo la universidad en estos años, así es que aún más se conecta a mí ese reto. Bueno, vamos empezando por el principio aquí realmente, y quería preguntarles si alguien me pudiera decir cuál fue la primera universidad que se fundó en el mundo. Oigo varias. ¿Cuál? Bolonia, porque la leyeron o ya sabían. Bueno, aproximadamente ¿en qué año?
¿Alguien? 1200, no tan lejos de eso, en el 1088. Estamos aproximadamente a 1000 años. Y este es un fresco de un aula de clases, hablando de qué tanto hemos avanzado, ¿no? Qué tipo de formato tenemos aquí. Nos podemos ver un poco de gente platicando, viendo el teléfono, ¿no? Acá. No hemos cambiado mucho, pero aún así quisiera enfatizar que este fue el primer lugar al cual se podía ir a educarse uno. Antes de que apareciera este tipo de organización, no se podía hacer esto de una forma sencilla. Y también fíjense que todos tienen libros. Es mucho antes de la imprenta. ¿Cuánto costaría un libro de eso proyectados al presente? Obviamente una fortuna, ¿no? Así es que la educación, aun cuando ya había habido algo que marcaba algo muy distinto, una oportunidad mucho más grande, aún era muy selecta, era para aquellos que tenían muchos recursos. De seguro, si se tenía un libro, no se podía tener el libro que uno quisiera, porque habían pocos y todavía no había imprenta, ¿no? Ahora, si adelantamos 1000 años aproximadamente, podemos hablar de Tim Berners-Lee, que mencionó John, que realmente a través de los 80 también está tratando con un tema parecido. Está frustrado porque sabe que hay redes de computadoras conectadas ya en las miles y que hay publicaciones técnicas dentro de ellas, pero no hay una forma práctica de cómo accederlos. Y pasa a través de esa década estableciendo el estándar que realmente se convierte de World Wide Web y que tiene un éxito increíble. Y quería enfatizar algunos de los ejemplos de la transformación que se ha dado a través de ello. Harvard, la universidad, el primer año que puso sus cursos en línea, más personas tomaron sus cursos que en toda su historia de más de 300 años. WebMD, Khan Academy, más niños toman cursos y videos en esta plataforma que todos los niños de la población de año de edad escolar en Estados Unidos. WebMD es uno de los sites en línea que dan, y disculpen el Spanglish que a veces, que usa la gente para informarse sobre condiciones médicas, consejo médico. 190 millones toman consejo médico a través de esta plataforma, mucho más de la que va al médico. eBay, 60 millones de casos o disputas civiles se resuelven a través de esta plataforma de software, más que todos los casos legales en las cortes civiles americanas. Y ya ven que en Estados Unidos le gusta a la gente mucho demandar, así es que es más sorprendente. Huffington Post, una publicación relativamente nueva que en 6 años logró sobrepasar al periódico de circulación más alta en todo Estados Unidos, que fue The New York Times. Y esta última es una aplicación que para ustedes que sepan, o para alguien que sepa aquí, que es The Imprimatur, recibió el Imprimatur del Vaticano diciendo que se podía uno confesar usando esta aplicación, y tiene features como Sin Tracker. Para los que pecan mucho, pueden llevar su lista de pecados, ¿no? Pero bueno, ahora haciendo un cambio, relatamos estas generaciones de tecnología y estas oportunidades que se han presentado y qué impacto ha tenido eso en nuestro medio académico. George estaba mencionando esta mañana que la tecnología por sí sola no realiza el cambio. La primera generación de lo que vimos en el MIT fue algo muy parecido. Antes se cargaban todos los materiales, los estudiantes, ¿no?, por los pasillos, los exámenes, las notas. Y todo lo que hicimos fue simplemente pusimos esos materiales en un servidor, los estudiantes los podían bajar, era como publicar. Realmente no cambió nada. En esa próxima generación, estoy hablando al final aproximadamente de los 90s, a muchas universidades en Estados Unidos, en lo que se le llamaba the dot-com boom, se les ocurrió poner universidades en línea. Colombia puso uno, Harvard puso otro, muchísimas, porque pensaban que iba a ser una nueva fuente de ingresos y era un ímpetu muy grande, ¿no? Y nuestra universidad al mismo tiempo dijo, no, vamos a dar nuestros materiales todos completamente gratis al mundo. Y fue el proyecto que se le llamó Open Source. Fue un proyecto con muchísimo éxito.
Aquí pueden ver la página. Ha sido hoy en día traducida a chino, al español, a muchos otros idiomas. Pero de un punto de vista de negocio como organización, podemos ver que esto era todavía una publicación al mundo. En las clases del MIT realmente no cambió nada. No se daba, no se hacía una calificación, no se daba ningún tipo de estructura del punto de vista del maestro y no se daba crédito. Y esta organización continúa hasta el día de hoy con ese éxito, pero es más como un libro, disemina los materiales al mundo. Ahora, la próxima revolución que se dio fue aproximadamente en el 2007, cuando empezó lo que hoy en día se llama Massive Online o Massive Open Online Courses, que son cursos a gran escala. El primer curso que puso MIT en circuitos, y digo en circuitos porque ¿qué tanta gente tiene interés en circuitos? Se apuntaron cerca de 150,000 personas. Aún después de que se perdieron muchos porque no quisieron seguir estudiando circuitos, la cantidad de estudiantes que terminaron ese curso fueron más estudiantes que habían tomado esa clase en toda la historia de esa clase. Así es que obviamente un modelo bastante radical, ¿no? Y aquí ya se empezaba a dar un poco de guianza, pero todavía no se daba crédito. O sea, se podía tomar esta clase, pero no se estaba otorgando ningún tipo de certificado. Y basado en ello, lanzaron Harvard y MIT una nueva empresa para tratar de realizar el potencial de esta nueva tecnología. Y un poco también para salir de la burocracia y todos los obstáculos que tenemos como organizaciones internamente cada una de las instituciones, ¿no? Las próximas generaciones trajeron variaciones de lo mismo, del MOOC, SPOCs que se le empezaron a llamar. Mucho de ello fue simplemente tomar este tipo de curso que se hacía en gran escala y hacer modificaciones de ellas y llevarlas al aula. Mucho se habló de hacer flipping the classroom, queriendo decir de que el estudiante en realidad, este formato a propósito es del peor, la retención es el 5%. Así es que en el caso de los estudiantes se les pedía que vieran las pláticas, the lectures, antes de venir al aula, y en el aula simplemente ya se hacía el trabajo o la aplicación. Y aquí podemos ver uno de los videos o una foto del tipo de trabajo que se estaba haciendo. Entonces empezó a modificar un poco el aula, empezó a presentar modelos distintos, empezó a hablar de la posibilidad de la facultad estrella. En la Universidad Promedio en Estados Unidos hay aproximadamente 3,000 universidades y se puede considerar o se puede plantear la pregunta de por qué es que se están repitiendo las mismas clases en todas las universidades a varios niveles, siendo que obviamente va a haber maestros que son mucho mejores que otros, ¿no? Entonces esto empieza a explorar este mundo, ¿no? Y vemos que hay muchas variaciones más. Ahora, voy a empezar a hablar en estas próximas diapositivas de modelos todavía mucho más radicales. Este modelo se llama MITx y esto tiene que ver mucho con el modelo de aplicación estadounidense. ¿Alguien de aquí ha aplicado a una universidad o tiene niños que haya aplicado a una universidad americana? 2, 3 manos. El estatus de aplicación el día de hoy es una cosa que es una locura. Como les comenté, yo tengo un hijo que está pasando por ese proceso y estas son las categorías que se consideran. Las aplicaciones que vemos hoy en día son estudiantes de nivel high school, que es primaria, secundaria, high school en Estados Unidos, que han publicado libros, que han viajado por el mundo, que han emprendido empresas, que son candidatos que los ve uno, bueno, estos ya no necesitarían realmente ni ir a la universidad, dado el perfil que están presentando. Y aún así, la competencia para entrar a estos programas es horrible. Comentaron en la charla inicial que ahora ya está no en 8%, pero en el 7%. Pero el patrón que se está implementando realmente es muy claro. Aplica el mundo, MIT filtra y muy pocos entran. Ahora, el caso de MITx está invirtiendo el modelo. Está diciendo, todos los que quieren pueden entrar. Este programa es en línea. Pero
cualquiera se puede apuntar a la maestría, puede tomar todas las asignaturas y si realmente el estudiante es sobresaliente, entonces el MIT le invita a hacer no todo el programa de nuevo, sino el último semestre y solamente tiene que pagar por ese último semestre, todo el resto es gratis. Y aun cuando no se le invite, la maestría completa es gratis. Y se puede tener una certificación, pero obviamente no es la misma que la del MIT. Ahora, la pregunta es la contraria, ¿no? Que en el primer caso, uno está tratando de competir con todo el grupo que está tratando de lograr la admisión, pero en este caso estamos hablando de sobresalir entre miles y miles de estudiantes, pero aún así, esta primera generación de este año tuvo 30 alumnos a este programa de maestría que todos fueron admitidos del programa en línea. Entonces, ya empieza ese cambio. Pero esta modificación, esta innovación que se está realizando es nada más una de muchas. Empieza a ver ya lo que se llama Course Marketplace. Esto significa que si yo como profesor pienso que tengo una clase que tiene un valor en el mercado, la puedo presentar a través de estas plataformas. Y ya hay el profesor que está ganando millones de dólares, mucho más de lo que pagaría cualquier universidad en Estados Unidos, tan prestigiosa como pueda ser, y están teniendo un éxito enorme. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposa estaba considerando una maestría en bienes y raíces para empezar a invertir en propiedades en el área. Y empezó a estudiar y costaba aproximadamente $100,000 en las universidades del noreste. También empezó a ver estas plataformas donde se empieza a divulgar el material y que tienen bastante éxito y encontró un curso de un graduado de la Escuela de Bienes y Raíces en Stanford que había pasado los últimos 10 años ejerciendo en el área de California y que era uno de los líderes de ese campo. Él realizó un curso que él pensaba tenía todo lo que él quisiera que le hubieran enseñado cuando él hizo esa maestría. La tomó mi esposa a la clase, fueron 2 meses, pagó $200 y se sentía con bastante confianza para empezar a hacer inversiones. Ahora, nuestro modelo educativo es algo bárbaro si uno lo empieza a considerar desde el punto de vista de aplicación. Aún un programador de primer año de universidad que va y toma una asignatura, se le pide que espere 5 años hasta que salga al campo para que pueda empezar a practicar. Si uno es un ingeniero mecánico, por decirlo así, y las clases que realmente las va a poder aplicar son 2 o 3, y no es que cuando llegue a Ford o cuando llegue a BMW le van a decir, mira, vete y hazte este motor. No, le van a dar un pedacito y le van a dar un supervisor y ese acceso que va a tener es súper pequeñito y va a tener que aprender un montón de otras cosas. Entonces empezamos mucho a hacernos las preguntas de qué sentido tiene mucha de la estructura que tenemos el día de hoy. Inclusive si lo llevamos al nivel high school, la retención de estudiantes a 10 años de todo el material que se les da a nivel high school es 10%. 4 años de estudio, 7 clases diarias en Estados Unidos para esos estudiantes y la retención es 10% a 10 años. Hay un problema muy fuerte con esto. Bueno, y este no es el único. Sebastian Thrun, ex facultad de Stanford, hizo la próxima propuesta. La mayor parte de la gente va a cambiar de carrera 5 o 6 veces en su vida. No tiene ni el tiempo ni el dinero para realizar los programas a los que ya conocemos. Entonces ha fundado una nueva universidad en el degree nano o el título nano, en el cual cobra $100 al mes y en 6 meses una persona puede aprender a ejercer una de estas carreras. Y se ha asociado con AT&T, se ha asociado con Facebook y con muchas de las compañías de la tecnología en el área. Y el problema, el reto de la educación para la transformación es uno de los más grandes. Nosotros hemos trabajado con empresas que están gastando $1 billón al año, mundiales con fuerzas laborales en cientos de miles de empleados, y aún ellos están realmente batallando con ese modelo de educación.
porque hacerlo a esa escala es muy caro. Entonces, ¿cómo es que se puede lograr algo de esta agilidad que existe en el mercado para esas fuerzas laborales? Es una de las preguntas que estamos tratando de momento. El otro es bootcamps. ¿Hay bootcamps en España? Levanten la mano. Hay bastantes de ellos en todo el mundo, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de ellos. En Estados Unidos los costos por los bootcamps andan entre $10,000 y $30,000 y duran entre 2 o 3 semanas a 6 semanas. Y en este año van a graduar 22,000 estudiantes, que son cerca del 50% de lo que gradúan los programas acreditados en Estados Unidos. Volvemos al mismo punto. Hay formas ya distintas de adquirir el conocimiento que se necesita para entrar al mercado. Y lo que es más de cutting edge, las técnicas más modernas, la universidad en su modelo que tiene el día de hoy, le cuesta mantenerse al día. Entonces, hay un reto muy grande al que nos estamos enfrentando. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, quisiera hablarles sobre las oportunidades. Como cualquier otra organización, estamos generando datos y dan datos a grande volumen, y las oportunidades que podemos tener son bastante grandes. Una de ellas sería predecir qué tan bien puede salir alguien en una asignatura, en una clase. Lo mismo a estudiantes que están batallando, a estudiantes que se les podría dar un reto más grande, y a cómo empiecen a pasar estudiantes a través del sistema, poder entender qué se les pudiera sugerir para que pudieran aprovechar oportunidades extras, ¿no? De las primeras generaciones de datos que hemos colectado, podemos empezar a ver ciertos patrones. Uno de ellos es a qué velocidad debemos hablar. Y aquí nos pueden criticar a través del día. ¿Quién dice que más rápido es mejor? Levanten la mano. Nadie. ¿Quién dice que más lento es mejor? ¿Quién dice que a una velocidad promedio? Levanten la mano. La mayoría. Bueno, aquí viene, y esto es común, cuando le pregunto a una audiencia así, tiendo a ver los mismos porcentajes. Resulta que lo más rápido es mejor. Si en video especialmente el profesor está hablando a una velocidad promedio o lenta, los estudiantes les suben la velocidad. Se la ponen a 1.25 o 1.5. Aquí está otra, que viene al formato del día de hoy. ¿Qué tan larga debe ser la charla? 15. 15, ¿quiénes dicen 15? Levanten la mano. 30. 60. Ya pocos. Es un poco de trampa, debe ser aproximadamente 7 minutos. Lo más largo que debe ser, y de nuevo, aquí estamos dando la plática, en largo, pero eso es, y no quiere decir que no se pueda presentar por horas, pero se tiene que presentar 7 minutos, tomar una pausa, tal vez realizar un ejercicio y luego volverse a enfocar, porque uno solamente tiene capacidad de enfocarse por periodos de 7 minutos. Otra cosa que los estudiantes comentan es que prefieren los diagramas hechos a mano a cualquier otro. Y aquí les estoy presentando en PowerPoint también, ¿no? Así es que estoy rompiendo todas las reglas. Pero ¿alguien tiene idea de por qué prefieren los estudiantes diagramas hechos a mano en vez de en PowerPoint? La razón por la que dicen es que es más lento. Cuando uno pone un PowerPoint puede que se vea muy bonito, pero ya está hecho completamente. Cuando yo empiezo a hacer un diagrama a mano, lo voy haciendo pedazo por pedazo, voy hablando sobre de qué es lo que es cada parte, y hay una conexión mucho más directa con el estudiante. Todo este tipo de información la estamos empezando a recaudar de esos cientos de miles de estudiantes que se conectan a nuestros sistemas, y la estamos empezando a conectar a educación. Ahora, dentro de nuestra aula de clase estamos haciendo algo parecido, enseñamos cómputo, como decía John, en lo cual les pedimos a los estudiantes que antes de que vengan a la aula vean la plática, porque no les vamos a dar la plática, les hacemos un examen antes de que entren al aula para entender a qué nivel llegan,
Ya que están en el aula, les damos una plática súper corta, mini lectures que le llamamos, de 5 minutos, seguido de un ejercicio de 20 minutos. Ese ejercicio lo estamos evaluando en tiempo real. Queremos saber cómo es que todo el aula está trabajando, porque si simplemente los dejamos trabajar, vimos que el rendimiento no era lo suficiente. Y lo cual quiere decir que al salir del aula, cada alumno hizo una serie de 3 ejercicios, porque nuestra aula es 1h30, y esos 3 ejercicios sabe exactamente qué calificación tiene. La clase típica que teníamos en el pasado era la primera clase, no se hacía nada. ¿Por qué? Porque era la introducción. La segunda ya se presentaba material y se entregaba algún tipo de asignatura o tarea. Hasta la tercera la entregaban los estudiantes, luego se la llevaban para calificarla y como al mes empezábamos a entregar la retroalimentación. Ahora lo estamos haciendo en el aula y lo estamos haciendo a un grado bastante fino. No queremos 0 o 1, queremos 20%, 15%, qué tanto entendiste, qué tanto no entendiste. Y esto es todo el tipo de trabajo que estamos realizando en el aula, en cada sesión, incluyendo los estudiantes. Incluyendo los exámenes. En los exámenes tratamos mucho el problema de cómo prevenimos de que no copien y decidimos a fin de cuentas hacerlo en velocidad. Así es que si vas a estar escribiendo por chat o vas a estar tratando de hacer otras cosas o no entiendes bien y tienes que escribir, se te va a acabar el tiempo. Entonces, esa fue una de las técnicas, ¿no? Pero bueno, y todas estas diapositivas tienen que ver con eso. Al final, estamos recaudando todos estos datos de todos estos ejercicios y todas estas interacciones con el estudiante y realizando modelos que hacen predicciones sobre el estudiante. Y después de una semana entendemos claramente bien quién no debe estar en esa clase, quién tiene una facilidad que tal vez no le vaya a ayudar esta clase mucho. Y así estamos empezando a entender al alumno mucho más a fondo. Sobre esta sección, se me está acabando el tiempo, solamente quiero decir que la industria de la tecnología en educación está cambiando muchísimo. Hay una cantidad de empresas que están entrando. Estos son uno de los más grandes, Google, Amazon, Microsoft, todos están escribiendo plataformas. Del punto de vista de inversión, este año ya se está proyectando $1 billón en Venture Capital. También ya hay empresas, la de Udacity, valuadas en $1 billón. Y en estas últimas semanas, varias empresas han anunciado iniciativas alrededor de $1 billón, incluyendo Google, simplemente en invertir en la preparación que se necesita de herramientas en tecnología para la próxima generación, ¿no? Y bueno, y voy a cerrar mencionando el reto, ¿no? El reto es de que, como mostraba John, tenemos una explosión de datos y sistemas en todas realmente las industrias, inclusive en la agricultura. Yo crecí en un área de agricultura en el noreste de México y pensé que entendía muy bien lo que era una agricultura, ¿no? Se sembraba una semillita, se le echaba agua, se crecía, se cultivaba. El día de hoy me he sentado con empresas que están en este campo y el tipo de tecnología que están implementando en los campos es realmente sorprendente. El campo de siembra se divide en algo que parece un rompecabezas. El tractor ejecuta lo que es un programa y siembra semilla a cierta densidad en cada sector. Y no nada más que cierta densidad, sino que tanta profundidad, porque 1 pulgada es la diferencia entre éxito y pérdida de la cosecha. Y realmente están empezando a agregar todos estos datos, están modelando clima, están volando drones para medir el crecimiento a través de la cosecha y están empezando a competir estas empresas como empresas de información digital. Y esto realmente es una transformación enorme en este campo, ¿no? Y están apoyadas por las tecnologías que tengo en esta diapositiva. Realmente ese cambio o ese nivel de abstracciones que se ha dado en el mercado es tal de que el día de hoy ya se puede construir algo de una manera como no se podía nunca antes. Y con lo que me refiero a ello es de que el nivel de abstracciones es mucho más alto que en ninguna otra fecha en la historia. Se habla mucho de Uber. Una de las razones por qué Uber pudo realizar su plataforma tan rápida es que no construyó todos sus componentes. Su plataforma de mapas la compró de Google.
Su plataforma de mensajes la compró de Twilio. Y así, y así, y así. Entonces están trayendo bloques más grandes sobre los cuales se puede construir. Al igual se podría decir de Airbnb. Tienen una eficiencia, Airbnb tiene 3,000 empleados. Hilton tiene 150,000 empleados. Y Airbnb tiene más cuartos que Hilton. Pero están basados en una eficiencia y en unas plataformas que son ágiles. Se pueden prender, encender y escalar de una forma como no se podía en otras. Yo trabajo con empresas en retail en América Latina que han escrito todo su software de cero. No corren ni siquiera SAP y son empresas de 20, 30 billones de dólares, pero todo lo que han escrito lo tienen en casa y lo han escrito ellos. Tienen 5,000, 6,000 programadores y ahora el reto para ellos es cómo entran a este mundo digital basado en la legacía que tienen. Y esos son de los retos muy interesantes. Entonces, lo que vemos el día de hoy es que una persona apoyada por todas esas tecnologías realmente puede construir un sistema completo y un pequeño equipo puede realmente retar o they can challenge an industry, ¿no? Y voy a cerrar con estos comentarios. Este es un caso que apareció la semana pasada de una doctora que perdió su licencia médica porque no podía usar su computadora. Y no quería decir que fuera analfabeta digital, quería decir de que hay tantos programas que se le está pidiendo ya que use como parte de su práctica como médica, que ella no tenía simplemente la capacidad para mantenerse al tanto y educarse en todos los programas. Así es que se enfocó en tratar a sus pacientes y por causa de ello perdió, y es un caso que se está tratando en la corte, ¿no? Pero por ahora ha perdido su licencia médica de practicar. Y eso es simplemente el reto con el que nos estamos enfrentando. El otro, y esta es una cita muy importante, 20% de la fuerza laboral del día de hoy solamente tiene lo que se necesita para 60% de los trabajos del mañana. Estamos hablando de un cambio radical. Me enfoqué principalmente en la educación, pero realmente esto es algo que va a ocurrir en todas las industrias. Nosotros nos enfocamos más en la transformación del punto de vista de plataformas de software, y mis comentarios muchas veces son alrededor de ellos, pero vemos una serie de herramientas y de abstracciones que no son, curiosamente, las que se están enseñando o se enseñaron históricamente en los centros de estudio donde se enseñan ciencias computacionales, que el día de hoy son esenciales. Entonces, les voy a comentar nada más. Bueno, y una de ellas es que estos retos se han visto antes. En el 1909, 9% de los niños en Estados Unidos iban a high school. Para el 35 ya 70 lo había hecho. Y lo muestro simplemente como un ejemplo de transformaciones que han pasado. Ya se me acabó el tiempo. Educación, sí. Sí. Educación es obviamente una de las cosas. Déjale ya abajo. Sí, sí, déjale. Es muy moderno para mí. Sí. Sí, está. Tenemos. Sí, pero ¿Algo más? sí, nada más cierro. Y quería mencionar solamente algunos de los temas con los que más trabajamos en el sector industrial. Uno de ellos es de seguridad. Obviamente, que comenzaba John, es uno de los retos más grandes que existe. Uno de los temas que más tratamos es el del problema que es de baja probabilidad, que tiene alto impacto, y tenemos frameworks para cómo tratar con ello. Otro es simplemente esa transición entre la empresa legacy companies que le llamamos y hacer esa transición al mundo digital y a las herramientas del momento, y hay toda una serie de abstracciones que realmente forman parte de esta nueva generación. Y la última es una nueva que estamos haciendo en el área de blockchain, presentándolo como una cuarta capa a las arquitecturas que se han presentado hasta el momento. Así es que con eso les voy a decir gracias por su atención. Y,
Antes del break vamos a poder permitir 2 preguntas. Le pido a John que se suba. Les pido también que levanten la mano el que quiera preguntar y espere que le acerquen el micrófono. ¿Alguien? Ahí hay una pregunta. Hola, Abel, gracias por la presentación, la verdad que muy inspiradora. Una pregunta, ¿estáis investigando en formar a alumnos no humanos? ¿Robots dices? Inteligencia artificial, robots que en un futuro puedan acometer ciertas tareas, o incluso ser profesores. Mucho se está haciendo en ese campo, en el tratar de entender, por ejemplo, cometiste un error. 90% de los otros estudiantes han cometido este mismo error. Aquí está una sugerencia de qué puedes hacer. También estamos haciendo mucho desde el punto de vista de predicción. Por ejemplo, ves tu red de comunicaciones en tu empresa, nos podamos enfocar en individuos, establecemos patrones. Cuando hay una diferencia, un cambio al patrón, es una anomalía, y nos esforzamos en minimizar las anomalías que son falsas y para tratar de darle más información al analista. En general, el enfoque es más a lo que le llamamos augmented human, un humano que tiene más capacidad apoyado de las tecnologías de predicción. ¿Alguna otra pregunta? ¿La última? Ahí hay una pregunta. Buenos días. Para los que tuvimos la suerte de estudiar en MIT, tu charla ha sido thought-provoking, como dices. ¿Recomendarías a la audiencia mandar a nuestros hijos a MIT hoy o hacer algún tipo de curso del que has comentado? Gracias. Bueno, el debate que tenemos John y yo seguido el día de hoy es que si eres un estudiante de alto talento a nivel high school, sí vale la pena ir a la universidad. La red de contactos que estableces en una institución así es muy valiosa, eso no cabe duda. Del punto de vista de entrepreneurship, las oportunidades, el alcance que tiene la plataforma, la educación, no cabe duda que es valiosísima. La educación en sí, eso es otra pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque en cierta forma, y no es nada nuevo, desde hace mucho se podía comprar el libro, pero ahora ya tiene simplemente más material. No, totalmente de acuerdo, sí. Gracias. Bueno, los invitamos a un coffee break y les pido por favor que vuelvan 12 menos 5, así continuamos. Gracias.